y habíamos hablado pues ya de todo lo que en el periodo capitalista se había dado. Definiciones de salud, ¿sí? La definición de Milton Terry, la de la Organización Mundial de la Salud y la del Grupo Cubano por allá en 1975. Igualmente definimos lo que era salud pública y salud ocupacional y finalmente nos pusimos a evaluar la finalidad que para la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo tiene el tema de la medicina del trabajo, pues que es el tema que nos corresponde. Específicamente entonces, vamos a hablar el día de hoy de algunos elementos que tienen que ver con las teorías o las múltiples teorías que tratan de explicar ese complejo e intrincado mundo de relacionamiento entre la salud y la enfermedad. Ese, llamémoslo así, esa delicada línea que separa la una y la otra y de alguna manera tratar de entender cómo es que se dan a partir de esas teorías multicausales todo ese racionamiento de lo que hoy tenemos alrededor de la salud y de la enfermedad y de todo lo que son el funcionamiento de nuestros sistemas de salud. Empecemos entonces inicialmente, periodo capitalista que nos habíamos quedado, las definiciones por allá en 1945 de la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de la salud. Y entonces encontramos grupos de estudiosos muy dedicados al tema y dentro de ellos entonces grupos, perdón, que trataban de explicar la teorización de cómo se relacionaba la salud y la enfermedad. Entonces, específicamente, vamos a hablar inicialmente de la teoría de la tríada ecológica sacada por un señor de apellido Cockburn en los Estados Unidos en el año de 1963. Específicamente es una teoría bastante sencilla en la que de pronto el señor Cockburn pone o coloca de manifiesto que la enfermedad que sería la resultante de la interrelación de los tres elementos específicamente se presentará en la medida de que existan elementos como el agente, como el huésped y como el medio ambiente y que se den o presenten características específicas que permitan entonces que se desarrolle como tal la enfermedad. Frente a eso, entonces, Cockburn habla de la gente inicialmente y dice que la gente es ese elemento que tiene la capacidad de producir un daño en la persona o en el huésped y que de alguna manera va a generar ese potencial daño que finalmente se va a traducir o va a redundar en la presencia de signos y síntomas, es decir, en la presencia de la enfermedad. Entonces, Cockburn establece el agente de diferentes tipos. Entonces dice o plantea que pueden existir agentes de tipo biológico, como es lo primero que se le viene de pronto a la mayoría de las personas a la cabeza. Y entonces dentro de esos agentes biológicos, pues ellos serán la causa de todo eso que conocemos como las enfermedades infecciosas y que finalmente tienen esa capacidad de producir un daño en el huésped, o sea, en la persona. Agentes biológicos como los virus, como las bacterias, como los hongos, como los mismos parásitos, pues todos ellos tienen la posibilidad de interactuar con el huésped, pero solo algunos de ellos, los que conocemos como los elementos o microorganismos patógenos, van a generar o van a tener la potencialidad o la posibilidad de producir una enfermedad en ese huésped. Pero también Cockburn dice, no, pero no solamente los agentes son de tipo biológico, pueden haber agentes de tipo físico que se encuentran en el medio ambiente. Entonces, si nosotros encontramos elementos como el ruido, ¿sí? Por encima de los límites permisibles, como las radiaciones, como las vibraciones en el caso nuestro, como las temperaturas extremas, etcétera, todos ellos van a tener la posibilidad entonces de también producir un daño en ese huésped.
Igualmente dice que los hay de otro tipo y que podríamos hablar de un grupo muy grande que se llaman los agentes químicos, dentro de los cuales están todo ese mundo de los agentes químicos orgánicos e inorgánicos, es decir, esos inorgánicos como los metales pesados, los metaloides, los no metales o agentes químicos orgánicos como los famosos derivados del carbón como los hidrocarburos y dentro de ellos pues los aromáticos, los halogenados, etcétera, una gran cantidad de elementos que muchos de ellos, o casi la gran mayoría, tienen el potencial de producir un daño en las personas, o sea, en el huésped. Pero también pueden existir otros tipos de agentes, como son, por ejemplo, los agentes de tipo mixto, agentes que se encuentran, por decir algo, suspendidos en el aire o en algunos elementos o que nosotros ingerimos o respiramos. Entonces están los polvos, los rocíos, las nieblas, los humos, etcétera, etcétera, que son todos ellos elementos que son potencialmente dañinos para nuestro organismo. Igualmente, habrán condiciones que permitirán que condiciones, por ejemplo, de un medio actúen como un agente propiciador o desencadenante de una enfermedad. Y entonces, por decir algo, un medio ambiente de trabajo en el cual la persona tiene que desarrollar, por efectos de ese medio ambiente laboral, movimientos repetitivos que estarían en el ámbito de la gente, generarían en el huésped una condición de lesión a nivel de su sistema músculo-articular. Y entonces hablaremos de un hombro doloroso, de una tenosynovitis de Kerbein, de un síndrome del canal de Guyon, etcétera, etcétera, enfermedades que de alguna manera pueden afectar al huésped. Entonces, consideramos el agente como ese elemento que tiene la capacidad de producir un daño en el huésped. Ahora bien, entonces, ¿quién es el huésped? Para el huésped es un ser humano y para efectos de la medicina del trabajo es un ser humano en su ambiente laboral, es decir, que está definido o está discriminado dentro del tema del ambiente laboral, es decir, que las condiciones de su trabajo estén generando posiblemente una enfermedad o las condiciones generales estén desarrollando una enfermedad. Entonces, una será una enfermedad de origen laboral, si es por causa o con ocasión del trabajo, y la otra será una enfermedad común, que sería el resto de las enfermedades que conoceríamos. Entonces, es esa persona en edad de trabajo que desarrolla una actividad laboral y que por causa de agentes que se encuentran dentro del medio ambiente laboral, entonces tiene la posibilidad de llegar a sufrir una enfermedad. ¿Eso quiere decir que esto no aplica para la veterinaria? Sí, claro, seguramente habrán agentes que pueden afectar a un huésped que es un animal, un perro, un gato, en fin, cualquier un roedor, etcétera, etcétera, que de alguna manera pues lo puede sufrir. Y finalmente, el lugar que contiene tanto a la gente como al huésped, que es o fue definido en ese momento, año de 1963, como el medio ambiente. Los ambientalistas posteriormente cuestionaron mucho el tema del medio ambiente, dijeron que no era medio, sino que era el ambiente, etcétera, etcétera. Pero ubiquémonos en ese momento histórico. Cockburn lo definió como el medio ambiente. El medio ambiente es ese lugar físico, geográfico, con sus condiciones de humedad, de temperatura, de ruido, de calor, etcétera, etcétera, en donde interactúan el agente y el huésped. Y entonces tienen que presentarse condiciones del huésped, tienen que presentarse condiciones del agente y tienen que presentarse condiciones del medio que permitan que el agente y el huésped interactúen para que finalmente se produzca lo que conocemos como la enfermedad, que vendría a ser ese recuadro de color gris que están viendo sus pantallas. Entonces, específicamente, lo que también dice Cockburn o afirma es que si uno de ellos faltara, pues la enfermedad no se presentaría porque se necesitan los tres elementos
para que la enfermedad se pueda desarrollar o se pueda producir en ese grupo poblacional. ¿Entendido hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profe. Ok. Bueno, entonces continuemos. Continuemos con la presentación y hablemos entonces de algunos científicos que en algún momento pues dijeron, bueno, Cockburn tiene una teoría muy interesante, muy buena, pero finalmente creo que en algunos, o creemos que en algunos tipos de enfermedades, la teoría no la aplica o no la explica muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos, voy a explicarles con un ejemplo para que más fácil me entiendan. Resulta que en el paludismo, que es una enfermedad común, ¿no es cierto?, existe un agente que se llama el Plasmodium malariae, que es un parásito que ataca el sistema sanguíneo de nuestro organismo. Existe un huésped que es el ser humano en el ámbito pues, de la medicina del trabajo y existe un medio ambiente que es un clima tropical, húmedo, más bien de zonas selváticas, etcétera, etcétera, por debajo de los 1200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué sucede? Puede que el parásito exista, puede que estemos en un medio ambiente, digamos, estamos en una zona cercana, en una zona rural cercana, por ejemplo, al municipio de Caucasia, que cumple con esas características. Zona tropical, húmeda, con una temperatura, con una altitud inferior a los 1200 metros y con una temperatura superior a los 25-26 grados centígrados. Y allá viven personas que son colonos, que son granjeros, que son campesinos, etcétera, etcétera. Y entonces ya tenemos los tres elementos. Si nosotros nos ponemos a pensar, mire, está el Plasmodium, está el granjero y estamos cerquita de Caucasia. Entonces, la resultante sería que efectivamente paludismo para todos. Pues no. ¿Por qué? Porque en ese caso se necesita que haya un elemento externo que coja y lleve el agente hasta el huésped. Es decir, que de alguna manera pueda llegar a transportar, llamémoslo así, el agente hasta el huésped. Y es el caso para el paludismo de la hembra del mosquito Anopheles. Entonces, la hembra del mosquito Anopheles que se desarrolla en ese medio ambiente tropical húmedo, nace, crece y su vida pues únicamente la dedica a poner huevos y a picar las personas. Se crea en ese medio ambiente el mosquito Anopheles. El mosquito Anopheles entonces va y pica, y es la hembra, no los machos, solo la hembra del mosquito Anopheles, va y pica a una persona o a un mono, por decir algo, a un simio que tiene el Plasmodium en su sangre. Al chupar la sangre, el Plasmodium ingresa en el sistema de succión del zancudo. Se mezcla con su saliva, vive allí durante un tiempo y el mosquito sale volando y busca a un huésped y encuentra a un ser humano, a ese granjero, a ese trabajador y finalmente lo que hace es que lo pica. Para picarlo, él inocula de alguna manera algo de su saliva y entonces al inocular esa saliva, el plasmodium que estaba en la sangre de la otra persona o del simio pasa a la sangre de ese nuevo huésped que no estaba infectado y lo infecta, produciéndole entonces ahí el tema del paludismo. Entonces, a ese cuarto elemento de la tríada ecológica, los epidemiólogos lo llamaron como el vector. El vector entonces es el que se encarga de llevar el agente hasta el huésped. Tal es el caso, por ejemplo, de la rabia humana o la encefalitis rábica, cuyo vector sería ¿qué? Un perro, sería un gato, sería un roedor que lo transmite de alguien que se encuentra contaminado o de un animal que está contaminado hasta el huésped a través de una mordedura. El caso, por ejemplo, del dengue.
El dengue también funciona muy parecido al paludismo. El agente es ¿qué? Un virus, el virus del dengue, y el huésped es una persona, ya ese sí no necesita estar en un clima tropical húmedo, sino que, por ejemplo, en ciudades como Medellín perfectamente se multiplica ese mosquito, que se llama concretamente el Aedes aegypti. Y entonces lo que hace es que pica a una persona afectada o infectada y pica a otra persona que no esté infectada, inoculándole el virus y provocándole entonces esa enfermedad que conocemos como el dengue. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. 2 años después, dos señores también norteamericanos desarrollan un modelo que, a pesar de que fue en el año de 1965, hoy sigue teniendo vigencia, perdón, en todo el mundo, porque representa la evolución de la enfermedad y representa el modelo de atención que yo puedo aplicar en cada uno de los momentos previos o durante la enfermedad. Entonces, estos señores de apellido Level y el otro de apellido Clark desarrollan el modelo de Level y Clark, que básicamente parte de quién? Parte, así como en la teoría de la tríada ecológica, parte de un individuo, de un huésped, pero en este caso es una persona sana. Una persona sana, pero que tiene una característica importante que es que pueda tener predisposición al daño, pero él está sano. En el primer instante, él se encuentra bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese es lo que ellos plantean que llamémoslo así, lo ideal o el modelo ideal para que una persona presente. Es decir, que nosotros debemos de permanecer ahí, con predisposición al daño, pero sin sufrirlo.